Ya estamos en vivo. Ahora sí. Bueno, no sé si están en su computador, ordenador. No puedo ver los comentarios. Si hay alguien Pues ya conectado por ahí. No, Todavía yo no estoy puedo en el ver. celular, no, yo estoy en el celular. Claro, Charlie está en su celular, yo también. ¿Tú, Natalio, ves a alguien conectado? Sí, yo Sí, yo estoy en mi estoy celular y en mi el laptop, así celular que y mi voy a laptop, así que voy a Tratar de responder. Bueno, el día de hoy, el día de hoy estamos reunidos. No, yo estoy en el celular, no, yo estoy en el celular. Ya, estamos reunidos para... ¡Ay, está Yoshiro! Bueno, estamos reunidos para entrevistar el día de hoy a Natalio, quien nos va a conversar un poquito, nos va a decir un poquito de él, de su vida como cristiano. Natalio, queremos saber, ¿qué es el carácter del cristiano para ti? bien. Hay que primero Hay que diferenciar primero entre el carácter del el cristiano carácter del y, vamos, el cristiano temperamento. y, vamos, el Ya que el temperamento. temperamento es El algo temperamento biológico, no algo que uno nace, y es como algo, un sello que uno tiene que particularmente. uno tiene En cambio, el particularmente. carácter es algo que se va Es algo que se va ordenando, algo que se va ordenando, algo que se va trabajando, se va trabajando. Y en el sentido del cristiano, la y en el figura que sentido tiene del como eje cristiano, la principal figura que tiene es como eje Cristo. principal Entonces, es el carácter de un entonces cristiano el carácter es de un cristiano que el es Señor vaya moldeando que su el vida Señor a la vaya moldeando su imagen vida a de la Cristo. imagen Y ese de sería Cristo. nuestro Y propósito ese sería final. nuestro propósito Entonces, final. mientras más Entonces, nos acercamos mientras a la más nos imagen de acercamos a la Cristo, imagen de vamos a Cristo, tener un carácter vamos a más tener un particular, carácter más, más más, particular a Él, más ¿no? similar a Él, ¿no? Entonces, eso sería el Entonces, carácter de un eso sería el cristiano, carácter de un cristiano. asemejarse a Acomodarse Cristo a todos los días de su Cristo todos los vida, días de su vida, fruto del Espíritu fruto del Santo. Espíritu Santo. Ese sería Ese sería el carácter de un el cristiano, carácter ¿no? de un Si nosotros cristiano, ¿no? vamos Si vamos a Gálatas, a ¿sí? Gálatas, ¿sí? Justamente en Gálatas, Gálatas, vamos a buscar vamos a buscar Gálatas capítulo 5. Vale. capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, Gálatas versículos capítulo 5, 22 versículos 22 y 23. y 23. Ya. Bien, nos podemos dar cuenta, Nos podemos dar habla cuenta, del fruto del habla del Espíritu fruto del Santo, Espíritu Santo. Ujú. ¿sí? Nos ¿Sí? habla del Nos fruto habla del Espíritu del fruto del Espíritu Santo, dice, el dice, fruto del Espíritu es amor, es amor, gozo, paz, gozo, paz, paciencia, paciencia, benignidad, benignidad, bondad, bondad, fe, fe, mansedumbre, mansedumbre, templanza. templanza. Contra tales Contra cosas tales no hay ley. cosas no hay Recordemos que ley. nosotros somos Recordemos que salvos nosotros por somos salvos gracia. por Por lo gracia. tanto, Por lo esa fe tanto, que nosotros esa fe que ponemos en nosotros ponemos Cristo en va a Cristo producir va a en nuestra producir vida en nuestra este fruto vida que, fruto que, que que, Pablo a los Gálatas le dice el fruto del le Espíritu dice Santo. el fruto del Espíritu Entonces, Santo. eso va a Entonces, moldear de alguna u otra eso manera va nuestro a carácter que se va de a otra encontrar que se todos los va días a Cristo. todos los Entonces, desde días ese a modo creo Cristo. que ese sería el Desde ese carácter modo de un creo cristiano para mí. que Gracias, gracias. Este versículo, la verdad que sí, yo también he estado estudiándolo bastante y, y es importante, es muy importante en la vida de un cristiano, ¿no? Los frutos. Bueno, el fruto del Espíritu, que es todo el paquete completo de... Ujú. Bueno, a ver, ¿puedes comentarnos cómo era tu carácter antes de conocer y ser transformado por Cristo? Eso hay que preguntarle a Charlie. Bien, bueno, mi carácter, bueno, mi carácter, de alguna u otra manera, era de alguna u un otra manera, carácter que intentaba evadir a Cristo. O sea, quería un carácter quería un carácter que quería hacer su propia voluntad, que quería hacer lo que a él le parecía lo que a él correcto,
que quería seguir su propio camino, no depender de Dios, y es más, pensaba que estaba bien. Y lo peor de todo es que como me gustaba, yo decía, bueno, la persona que quiera ser mi amigo, que es mi amiga, bueno, que me aguante con lo que soy, ¿no? Decir, yo soy así, y estoy así moriré, ¿no? Y esto que ocurre muchas veces limita el poder de Dios, pues, ¿no? El poder de Dios, ¿no? Que dice, yo soy así nací, nadie me va a cambiar como el poder de Dios, el poder de la obra del Espíritu Santo, el poder de cada uno de nosotros, fuera tan débil. En realidad, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es que nos transforma todos los días, es que moldeamos el carácter a la imagen de Cristo para que nosotros en realidad podamos glorificarlo a Él. Creo que nosotros vamos a delinear nuestro carácter con el propósito que tenemos. Dios va a cambiar nuestro carácter en el propósito que nosotros tenemos. ¿Cuál es el propósito de un cristiano en todas las cosas? Es glorificar a Dios. Todas las cosas que hagamos, dice la palabra de Dios, las hagamos al Señor. Entonces, en tanto nosotros dependamos del Señor, sí, porque si nosotros comenzamos a hacer lo que nosotros queramos, vamos a tocarnos contra la pared muchas veces, vamos a tropezar muchas veces, el propósito de nuestra vida va a cambiar, de nuestra vida vamos a vivir en un pozo tan oscuro que cuando intentamos, sí, está en él, mi celular está, sí, entonces no sé cuál sería. Sí, lo que pasa es que se escucha eco, me dice Charlie. Hay un eco. Sí. No sé cuál. El celular está mucho. Bueno. A ver. Entonces. Ya. Bien. Entonces, el sentido es que mientras más vamos a depender más de Dios, el Señor nos va moldeando su imagen y a su semejanza. ¿No? Otra vez escribí. Ay, eco. Sí. No sé si de repente. Bueno. Creo que Charlie tiene su celular a volumen. O alguien tiene el celular con el volumen. Sí, lo está configurando, pero no sé. No sé. Hola. Ahora sí, va bien. ¿Se me escucha bien? Está mejor, creo ya. ¿O no? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, a ver, continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿puedes contarnos una experiencia tuya en donde hayas visto que tu carácter haya sido puesto a prueba? Todos los días. Pero una experiencia así que te haya marcado. Bien, a ver, primero hay que entender algo que nosotros somos débiles, que dependemos de un Dios. Y a mí particularmente la palabra empoderar me gusta, porque hace al cristiano entre comillas fuerte. ¿Y quiénes son los que son cristianos fuertes? Los cristianos fuertes son los que oran, a los que piensan que ellos piensan que son fuertes, que no se quieren defender más del Señor. Entonces, en primer lugar, tenemos que depender mucho. Segundo, tenemos que entender de que el Señor es soberano. El Señor es soberano, en primer lugar. ¿Sí? Dios es soberano. Dios tiene control de absolutamente todo. Dios tiene control de absolutamente todo. Y muchas veces, sin querer, le estamos dando soberanía al enemigo. Sí, le estamos dando soberanía al enemigo. ¿Cómo estamos dando soberanía al enemigo? Es que en nuestras aflicciones
hay dos cosas que Dios actúa, o puede actuar directamente, mandando directamente esas aflicciones Dios, o puede actuar indirectamente, permitiendo esas aflicciones el Señor, ¿sí? Entonces, el diablo inclusive puede atacarte también, pero siempre va a estar limitado a lo que el Señor vaya a decir, a lo que el Señor siempre diga. Siempre al final va a ser lo que Dios ha decretado, ¿sí? No sé si algo se me está diciendo ¿se me escucha bien ahí? Bien, entonces, una de las pruebas que el Señor me puso en la pandemia justamente, fue básicamente la partida de mi tío. Yo tenía un tío que era como mi padre, porque era muy cercano a mí y conversábamos mucho, ¿sí? Y es ahí donde yo comienzo a orarle al Señor, porque antes de que falleciera yo le decía al Señor, Señor, sánalo, sánalo, sánalo. Señor, yo sé que tú tienes todo el poder para sanarlo. Señor, confío en ti, sí, pero el enemigo, muchas veces lo que el enemigo va a atacar en primer lugar va a ser tu fe. Mira, al enemigo no le interesa tus finanzas, al enemigo no le interesa tu salud, al enemigo no le interesa nada de eso. Lo que el enemigo va a atacar en primer lugar en tu cabeza, porque todo comienza en la cabeza, en la mente, va a atacar tu fe. Va a comenzar a atacar a un atributo que Dios tiene siempre y es la bondad de Dios. Entonces, lo que va a ocurrir es que el enemigo te va a decir a tu cabeza y dice, bien, estás pidiendo a Dios, y si se muere tu tío, y si pasa esto, entonces comienzan muchas personas inclusive a poner en tela de juicio, en tela de juicio la bondad de Dios. Entonces en ese momento yo luché contra eso. Yo luché y decía, pero Señor, o sea, era mi tío que le servía porque él también era cristiano. Y en ese momento comprendí, sobre todo ahí comprendí, los propósitos del Señor son más allá que nuestros propios propósitos, que nuestros propios pensamientos, que nuestra propia, inclusive, nuestro propio entendimiento, que es muy limitado. Entonces, es ahí donde pasó el tiempo, le oraba al Señor, conversaba con mis primos, y fue ahí donde mi tío partió al Señor. Y justamente en todo eso pasó el tiempo, le decía al Señor el porqué del asunto, le preguntaba el porqué, cuando en realidad la pregunta es el para qué. Mis tres tías, no se hablaban nunca, pero después de la muerte de mi tío, se hablaron nuevamente. Mi mamá no estaba alejada del Señor, pero después de que mi tío falleció, se acercó al Señor. Entonces, muchas veces nuestros caminos, dice la palabra de Dios, no son nuestros caminos, ¿no? Esto me hace recordar a una anécdota de Daniel, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos le dijeron al rey, ¿sí? Dios tiene el poder para librarnos de tu mano, oh rey. Pero si aún así no lo hiciere, con todo y ello, nosotros no nos inclinaremos ante ti, ante tu estatua. Entonces, nosotros pensamos que la bondad de Dios, pensamos que tan solo cosas buenas, bonitas y listo. Pero la bondad de Dios se manifiesta en todo lo que el Señor decreta, en todo lo que el Señor hace, en todo lo que el Señor permite, porque siempre son para sus propósitos. Todo es para su gloria, y cuando es para su gloria es un beneficio de alguna u otra manera para mí, y esto no tan solo afecta en la vida personal, sino también en la eternidad. ¿Me dejo entender? Por eso nosotros creemos que todo lo que el Señor decreta, todo lo que el Señor permita, está bien. Entonces, en ese momento entendí que pues, si mi tío se sanaba, gloria a Dios, y decía que el Señor era bueno, pero cuando no lo sanó, cuando no fue así, yo decía, gloria a Dios,
tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo el que tiene el control de absolutamente todo, porque tus propósitos no van acorde a lo que yo de repente deseo, sino van más allá de nuestros propios pensamientos. Muchas veces encapsulamos a Dios, ¿sí?, en que Dios solamente puede dar cosas buenas, bonitas, y comenzamos a construir un Dios de peluche y no comenzamos a construir un Dios soberano, omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que todo lo que Él permite o todo lo que Él haga siempre será para su gloria y siempre será para su honra. Siempre para cumplir sus propósitos. Y sus propósitos son eternos, son perfectos, son buenos. Aunque para nosotros, en el momento en el que ocurre, en el momento en el que nosotros pensemos, no, eso no está bien, a mí me hubiera gustado que ocurriera de otra manera, porque nos ha pasado. Siempre hemos pensado y hemos dicho, vamos, Dios, de repente esto lo hubieras llevado por otro lado, ¿no? No, pensando, dándole consejos a Dios, ¿no? Sino es que Dios, todo lo que Él haga, todo lo que Él decida hacer, siempre es para su gloria y para su honra y siempre con un propósito mayor de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros tenemos. Por eso, ahí es donde mi carácter se fue afianzando y ahí es donde mi fe en el Señor fue creciendo más y más, ¿no? Ese sería uno de los anécdotas que de verdad a mí me ha chocado demasiado. Y por eso sigo confiando en el Señor y en todo lo que Él pueda hacer para sus propósitos y para su gloria. Wow, qué asombroso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese es un testimonio, creo yo. A ver, otra pregunta. ¿Qué consideras importante para la formación del carácter en los jóvenes? ¿No? ¿No lo escuché bien? Perdón, Xiomara. Repite la pregunta, por favor, que no escuché bien. Mi internet está fallando, ya. ¿Qué consideras importante para la formación del carácter en los jóvenes? Vamos al Salmos 119, que es claro, que es clave. Sí. Sí, que es clave. Salmos 119, versículo 9. Sí, versículo 9, mira lo que dice. Aquí es muy interesante que esto, que se lo diga a un joven, ¿no? Dice la palabra de Dios: ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia viviendo de acuerdo a tu palabra? Viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, el carácter de un joven va moldeándose mientras viva a la palabra de Dios. Si un joven va a moldear su carácter cuando conozca a Dios, no conozca de Dios porque todos podemos conocer de Dios, pero en la palabra de Dios conocemos a Dios y a Él revelado. Entonces, el carácter de un joven va a comenzar cuando primero conozca a Dios a través de la palabra, a través de la oración, y su carácter va siendo moldeado conforme va pasando el tiempo y en tanto su vida va dependiendo más del Señor, ¿sí? Yo considero que el carácter de un joven va a ser moldeado en tanto siga llenándose del Espíritu Santo. Eso quiere decir, siga llenándose de la palabra de Dios, que conozca quién es Dios y conozca qué es lo que quiere el Señor de nuestras vidas, para así nosotros ir moldeándonos poco a poco. Esto no es de la noche a la mañana, señores. Esto no es como que ya me convertí como una varita mágica, ¡pum!, ya soy santo y no cometo errores y no cometo pecados, no, y ya no fallo el Señor. No, es un proceso, es un proceso. Nuestro anhelo tiene que ser, nuestro anhelo tiene que ser llegar a la imagen y semejanza de Cristo. Pero eso no quiere decir que vayamos a ser santos y perfectos ya de una sola. No, sino es que el Señor nos va moldeando. Pero para eso tenemos que leer su palabra. Para eso tenemos que estar orando constantemente. ¿Qué ocurre cuando no hay una enseñanza de la palabra de Dios?
¿Qué ocurre cuando solamente nos dedicamos a entretener a jóvenes? ¿Sí? En muchas iglesias se entretiene solamente a jóvenes y no se enseña la palabra de Dios. Pues lo que ocurre es que el carácter del joven no está siendo moldeado. El carácter del joven no está siendo moldeado a la imagen de Cristo, sino está siendo moldeado para el mero entretenimiento. ¿Y qué ocurre? Que cuando venga la prueba, y acá le preguntó algo sobre la carne, que cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, el joven va a caer y en vez de que el Señor lo levante, como no conoce de su palabra, lo que va a hacer es alejarse. Va a alejarse. En vez de pedir perdón, en vez de humillarse delante del Señor y decir, Señor, he pecado, pero yo sé que tú eres mi abogado y me voy a alejar. Sí, Señor, dame arrepentimiento para alejarme. ¿Qué ocurre? Se aleja más bien de la iglesia. Entonces, el detalle es que nosotros no estamos teniendo, sí, en muchas iglesias no estamos teniendo una formación bíblica para los jóvenes, para que conozca las promesas de Dios, para que conozca lo que el Señor nos pide que los jóvenes, que los hermanos quieran, sí, que servir, o sea, que el Señor quiera de nosotros, no lo conocemos. Entonces, es lo que necesitamos, es esta disciplina espiritual, que es la lectura de la palabra y también la oración de todos los días. Si nosotros no intercedemos los unos por los otros, créanme también que nosotros vamos a flaquear. ¿Sí? Ojo, nosotros no solamente es yo y Dios nada más y la iglesia por otro lado. No, es Dios y yo en comunión con la iglesia. Si la iglesia no enseña la palabra de Dios, si la iglesia no intercede de los unos por los otros, ¿qué va a ocurrir? Va a crecer una iglesia enferma, donde los jóvenes van a tener una vida desordenada, donde las familias se van a destruir. Entonces, lo que necesitamos es la palabra de Dios. Lo que necesitamos es ese amor tan necesario que nos enseñó el Cristo, que nos enseñó el Señor, para poder apoyarnos, para poder orar por los unos y los otros, para poder clamar al Señor, para que nosotros podamos seguir creciendo en carácter, seguir creciendo en santidad para el Señor. Nosotros no podemos pensar de que los jóvenes solamente hay que entretenerlos y listo, para que haya más jóvenes para Cristo. Y por ahí 5 minutos de reflexión de la palabra, pero sigamos metiendo más jóvenes para Cristo, pensando que llenando una iglesia están haciendo la obra, ¿no? En realidad, la obra es del Espíritu Santo. La obra de transformación y regeneración en el corazón del hombre, del joven, para que el Señor moldee su carácter, es del Espíritu Santo. Nosotros somos solamente pregoneros de la palabra de Dios. Nosotros solamente somos expositores de la palabra de Dios. Nosotros no podemos añadirle ni quitarle nada a lo que dice la palabra de Dios, porque esa es nuestra autoridad. Entonces, si nosotros comenzamos a un joven por ejemplo, tomar el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y decir, sí, mira, tú vas a emprender este negocio y todo lo vas a poder en Cristo que te fortalece, porque sí, y todo lo que te va a ir bien. Entonces, no está entendiendo el concepto de lo que se refiere es ese versículo bíblico. Entendemos de que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa todo lo puedo afrontar, todo lo puedo tomar frente, todo lo puedo soportar. Porque Pablo estaba en prisión. Pablo estaba en prisión en ese momento. Y era Cristo su fortaleza. Y ahí es donde Pablo reconoce su humanidad. Y como jóvenes, más aún, porque los jóvenes probablemente son los que se enfrentan a más pasiones, ¿sí? Es ahí donde reconoce su humanidad y dice, yo solo no voy a poder. Yo voy a depender de la fortaleza de mi Señor Jesucristo. Y ahí es donde va el texto, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces, tenemos que siempre tener la palabra de Dios para que nuestro carácter sea moldeado según a su palabra. Wow, sí, eso es muy cierto lo que dices, ¿no? Que se tiene que, ahí está, que se tiene que enseñar palabra y la verdad, ¿no? Del evangelio. Nosotros no podemos añadir nada.
nosotros no podemos hacer por nuestras obras. Es el Espíritu Santo quien obra a través, bueno, es Dios quien obra a través del Espíritu Santo en cada uno. Y con esta idea quería preguntarte, ¿con qué personaje bíblico tú te sientes tal vez identificado? Eso quiero que lo responda Charlie, a ver si me conoce tanto. Charlie, ¿con quién crees que me conocí? Con el culto, dale el culto. Bien. Está bueno. A mí, siempre voy... Ah, ya. Están bailando ahí. Bien, siempre yo, bueno, siempre el cristiano se va a tener que identificar con Cristo de todas maneras, ¿sí? Pero, si me tuviera que identificar con alguien aparte de Cristo, digamos, ¿no? Que sería como que mi objetivo, mi meta, a quien yo tengo que asemejarme más, ¿no? Pero si tendría que llegar, es a Pablo, ¿no? A Pablo. Yo tengo una cita bíblica, que yo creo que si es que yo en algún momento Dios me lleva de aquí, si es que no viene el Señor antes, si es que el Señor me lleva de aquí, yo quiero que vaya en mi lápida esta cita bíblica de 2 Corintios 12:9 que dice, y el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Eso. ¿Por qué? Porque creo que la debilidad es el camino. Cuando reconocemos quiénes somos, que somos débiles, cuando reconocemos que nos falta mucho, cuando reconocemos que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada, es donde nos aferramos más a Él. Y es ahí donde se muestra nuestro carácter, donde nuestro carácter es probado, donde nuestro carácter es formado cuando pasamos por el fuego. Cuando el Señor directa o indirectamente, ¿sí? nos hace pasar por el sufrimiento, ¿sí? Nos manda ese sufrimiento o permite ese sufrimiento para que comience a aparecer lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces lo que hay en nuestro corazón va a haber ídolos. Y vamos a comenzar a reconocer este ídolo, vamos a comenzar a reconocer, no sé, el ídolo de la muchacha, el ídolo del muchacho, el ídolo de mi trabajo, el ídolo de mis estudios. Van a comenzar a aparecer... De la esposa. O del esposo, de la esposa. Van a comenzar a aparecer muchos ídolos. Gracias, Charlie. Van a aparecer muchos ídolos. ¿Por qué? Juan Calvino diría que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Si Dios no está en primer lugar, cualquier otra cosa va a ocupar ese lugar, ¿sí? Cualquier otra cosa o cualquier persona va a ocupar también ese lugar. Entonces, siempre el Señor tiene que estar en primer lugar y cuando van saliendo esos ídolos, vamos a reconocer y nos damos cuenta y decimos, wow, me falta mucho. Wow, soy un pecador. Wow, necesito del Señor y quiero depender más de Él. ¿Me dejo entender? Entonces, desde ese lado, el Señor también pone pruebas, el Señor también permite esas pruebas, permite el sufrimiento, y para que nosotros dependamos más del Señor, para que nosotros no nos subamos y decimos, sí, yo voy bien, yo soy un santo, voy con mi Biblia en la mano derecha, sí, hermano, y comienzo con mi dedito señalador y juzgador, y comienzo a decir, yo no peco nunca, yo no fallo nunca. ¿Y qué es lo que hace cuando una persona es soberbia? El Señor, ¡pum!, lo baja en uno solo. ¿Me entiendes? El Señor, como lo que ocurrió con Jonás, cuando desobedeció, el Señor al toque lo bajó y tuvo que estar dentro de un pez gigante para que reconociera su error. ¿Me dejo entender? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que depender del Señor. ¿Sí? Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, nuestro carácter va formándose. ¿Sí? Sabes que Jesús también pasó por momentos de debilidad y yo siempre voy a tomar esto como ejemplo en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús dijo, si es posible, pasa de mí de esta copa. O sea, el Señor, inclusive te diría, Jesús sabía qué es lo que le iban a hacer, cómo lo iban a tratar, pero ¿cuál era lo más doloroso? ¿Cuál era esa copa amarga que tenía que tragar? Era la separación de su Padre de Él en la cruz del Calvario. Pero ¿qué dice al final?
al final termina diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todos, y siempre en todas las oraciones de Jesús, en las oraciones de los apóstoles, de los padres de la iglesia, vas a escuchar esto: hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad, porque todo lo que tú decretes, todo lo que tú decidas, Señor, es perfecto, es agradable. Y nosotros te pedimos algo porque a ti te agrada que nosotros pongamos tu confianza en ti. Pero, Señor, haz tu voluntad, porque mis emociones, mis ídolos, mis deseos, todo lo que yo tengo, lo voy a poner a tus pies. Lo voy a poner a tus pies, Señor. Tú haz lo que tú quieras. Yo solamente te pongo mis peticiones, mis deseos, lo que yo deseo, lo que yo no a tus pies. Pero tú, Señor, eres el encargado de hacer tu voluntad y darme lo que yo necesito para tu gloria y para tu honra. Entonces, desde ese lado, yo creo que perdón que me vaya por la rama y vuelvo nuevamente acá, me identificaría con Pablo, porque Pablo se sometió a vituperio, se sometió a la voluntad de Dios y entendió, creo yo, que entendió de que la gracia le es suficiente. La gracia que recibió de nuestro Señor Jesucristo es suficiente. No hay más. ¿Por qué tener que ver en las cosas de este mundo? ¿Por qué ver justamente las cosas de este mundo? Si la gracia eterna la tenemos allá en los cielos, cuando veamos al Señor en su gloria y compartamos con Él por toda la eternidad. Sí, me identificaría con Pablo. Sí. Yo dije Jeremías, dije Jeremías. También, ya. Mira, Charlie. Ya, listo, sigamos mejor. Bueno. Sí, porque no entiendo de qué se están riendo. Ya, Bueno. no, ya Charlie sabe. No vamos a profundizar el tema, vamos a continuar. Okay. A ver, dice, ¿alguna vez has tenido que confrontar a alguien dentro de tu liderazgo? Sí. ¿A cuántos? Sí. A ver. Pero va a depender, es que siempre este confrontamiento siempre va a depender de quién sea o quién es, ¿no? Si es a un hermano, Gálatas siempre te va a enseñar de que cuando vas a confrontar a alguien no tienes que hacerlo como alguien superior a esa persona, lo estoy parafraseando, sino como que alguien también, como que si tú también puedes caer en ese pecado, me dejo entender. Y Claro. si es a un anciano, a un líder de iglesia, a un pastor, pues tienes que confrontarlo como a padre, ¿no? Ahora, sí, y no tan solo a jóvenes, sino también me he confrontado a mí mismo. Todos los días me paro confrontando a mí mismo. Cada vez que leo la palabra de Dios, digo, Señor, ¿por qué eres tan clac? Y es como una espada que te... ¿no? Y dices, Dios mío. Pero sí, ¿por qué? Y siempre cada cosa que nosotros confrontemos a alguien siempre tiene que ser con amor. Y eso es una de las características del fruto del Espíritu. Con amor. No como si tú fueras el más santo del mundo, no como si tú fueras el que ya tiene que estar allá en el reino de los cielos porque ya te salen alas ya. No, sino es que tienes que juzgar con justo juicio. No es un juicio injusto, no es un juicio hipócrita, no es un juicio de decir, tú, oye Charlie, deja de tomar y yo soy el primerito que está tomando en las fiestas. Me dejo entender. No, oye, sí, tú, deja de estar hablando mentiras y cuando yo soy el primito que comienzo, te da la vuelta y comienzo a chismorrear por el otro lado. Me dejo entender. Eso se llama juzgar injustamente. Pero cuando hay un juicio justo, como lo dice en Juan, eso quiere decir un juicio que está basado en la palabra de Dios. No está basado en mis preceptos. Entonces, cuando yo me acerco a un joven, primero pongo el fundamento, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Y converso y hablamos de ese tema.
y sigo nuevamente poniendo el fundamento y siempre voy y digo, sí, suele pasar. Sí te entiendo porque así es la carne. Pero el Señor dice, y ahí mando el texto bíblico, pero el Señor dice, ¿por qué? Porque es discipularlo con amor, confrontar con la palabra, no con tus conceptos. Viejo, nuestros conceptos pueden errar. Yo a los chicos con los que yo he tenido la oportunidad de discipular, ¿sí? Que básicamente son dos con los que más me he juntado, a ellos yo les dije, chicos, a mí no me crean. Si yo les digo algo, contrástenlo con la palabra de Dios, pero a mí no me crean porque yo puedo hablar piedras, yo me puedo equivocar porque soy un ser humano. Hay que ir a la palabra de Dios, trazarlo de una manera correcta para ver qué es lo que el Señor nos dice en realidad. No como yo creo que me dice, no como yo siento que me dice, no como creo que de repente el Señor... No, como el Señor quiere decir en su palabra en realidad. Eso vamos a hacer. Porque yo me puedo equivocar, porque yo puedo tener una experiencia con el Señor y voy a armar una doctrina con esa experiencia y de repente esa persona me dice, pero a mí no me está pasando, ¿qué hago? ¿No soy cristiano? No, sino vamos a basarnos en lo que nos dice la palabra de Dios, pero de manera correcta. Trazar correctamente la palabra, no tomarlo como a mí se me dé la gana, no tomarlo como que a mí se me ocurre, no tomarlo como que eso es lo que yo creo porque me vienen pensamientos en la cabeza y yo creo que esto es así, no, sino de una manera correcta para poder entender objetivamente lo que el Señor quiere decirnos, ¿sí? El evangelio es sencillo, hay partes oscuras que es un poquito difícil de interpretar, sí, pero en cuestiones de aconsejar, de predicar la palabra, del evangelio, es sencillo. Entonces, tenemos que siempre poner como fundamento la palabra y cada cosa que nosotros confrontemos, que la persona que nosotros nos vamos a dirigir vea en nosotros el carácter de Cristo, para que esa persona también pueda decir, yo también quiero ese carácter y yo también quiero asemejarme a Cristo todos los días de mi vida. Y siempre hay que hacerlo con amor. Nada hay que hacerlo con ira. Nada hay que sacarlo, ni siquiera en son de burla. Porque y eso ya sería para los falsos profetas, porque Pablo en algún momento fue sarcástico, pero cuando es un hermano, cuando es alguien que ha fallado, cuando es alguien que ha caído, siempre es con amor. Nada es con ira, nada es para hundirlo más, ¿no? Claro, eso tienes mucha razón. Siempre tratar a los demás con amor. Eso no quiere decir que, pues, le vas a sobar la espaldita, sino que también tienes que exhortarlo. Exhortarlo. Hay una exhortación con amor. Eso es exacto, porque cuando tú le dices la verdad, estás amando. Si tú le pasas todas sus conscientes todo, no estás amando, estás consintiendo. Consintiendo, ¿no? Pero cuando tú lo confrontas con la palabra de Dios, con amor, y le dices, mira, amigo, tú crees que es esto, pero la palabra dice esto. Y esto es lo que nos dice el Señor. Y eso es lo que nos demanda el Señor. Si nosotros estamos haciendo esta cosa, estamos pecando y tenemos que arrepentirnos. Me dejo entender. No, claro, seríamos cómplices. Claro, seríamos cómplices de lo malo. Exacto, seremos cómplices y no estamos amándole, hermanos. Más bien estamos, en ese momento estaríamos sobándole, como tú dices, la espaldita y consintiendo, ¿no? Eso es lo que estaríamos haciendo. Claro, muy buen punto. A ver, dinos 3 enseñanzas que te haya dejado el ejercer tu liderazgo con respecto a tu carácter. 3 enseñanzas. Bien. Primero, que Dios es el único quien escudriña los corazones, no el hombre. Es más, renunciar a ti mismo es dejar de intentar entrometerte en la vida de la otra persona. O sea, bueno, si te lo quiere contar para que le des un consejo, amén. Si no te lo quiere contar, ¿para qué preguntar? ¿Para qué? Pero eso es algo con algo que yo también he luchado, ¿ah? No es algo que de la noche a la mañana, ya listo, yo me soy líder y listo, ya lo entendí perfectamente. No, es algo con el cual yo he luchado, ¿no? Yo no voy a entender, yo no voy a profundizar en el corazón de una persona. ¿Por qué? Porque no soy Dios.
El único quien escudriña los corazones es Dios. Entonces, con lo que no podemos ir a más. Si la persona no te quiere contar, amén, que no te cuente. Pero lo que sí vas a hacer es orar por esa persona, ¿no? Y tienes que renunciar a tu ego pero yo merezco que me cuenten, yo soy su líder, yo soy el que tiene la batuta, yo merezco que me cuente todas sus cosas, con quién sale, con quién anda, o sea, no, eso es controlar ya la vida de una persona. Si la persona te quiere contar su vida personal, amén, me dejo entender. Ahora, si una persona viene y te pide, quiero que me des un consejo, a ver, cuéntame, te escucho. No, solamente te pido un consejo. Pero a ver, dime, ¿de qué se trata? Y eso es otra cosa. Cuando una persona te pide un consejo, ahí sí te tiene que contar, porque si no te cuenta, no tiene sentido, digamos, ¿no? Pero si te dice, Xiomara, ora por mí, ora por mi esposa y por mí, ¿sí? Amén. Hay algunos que dicen, ¿pero qué pasó, Natalio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor. Exacto. Exacto. La historia completa, pues. Claro, obviamente, la historia completa. Comienzas, pero no, o sea, no es. Claro, eso ya está de más. Amén, ora por él, Señor, cualquier cosa que esté pasando el hermano, la hermana. Tú dices, que Dios te revele en tus oraciones. Claro, que Dios te lo revele en tus oraciones. Claro, obra en su vida. No, ya que si te quiere pedir un consejo, amén, te pide un consejo, ya, porque te tiene que contar, pero si no, ¿para qué? Claro. ¿Para qué meterse? Muchas veces meternos así, intentar escudriñar el corazón de una persona es meterse en grandes líos, ¿no? Es tomar el rol de Dios, el rol del Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿no? Siguiente, segundo, cosa que aprendí, segunda enseñanza, algo que yo también aprendí, es que el fundamento siempre tiene que ser bíblico. Nosotros no podemos dar un consejo a partir de conceptos o cosas, porque muchas veces nuestra experiencia no va a ser tan igual como la experiencia del hermano. ¿Me dejo entender? Nuestra experiencia puede ayudar en tanto se asemeje un poco como una analogía, pero siempre tiene que estar el fundamento. Porque si tú hablas de tu experiencia y aconsejas lo que tú crees y lo que tú piensas que está bien, porque a ti te ha pasado, lo que va a ocurrir es que el hermano dice, pero aplica lo que tú le aconsejaste, pero no le salió como a ti te pasó, le salió peor. Entonces, pero tú me dijiste eso. Claro, yo le dije eso de mis propias experiencias, pero entendamos que la palabra de Dios no se equivoca y tiene principios eternos. Y esos principios eternos siempre tienen que ir como fundamento en cada cosa que nosotros digamos a nuestros discípulos, que en cada cosa que nosotros aconsejemos. Ese es el liderazgo. Y siempre, y voy a hacer como uno, dos, anexo del dos, siempre, cada cosa. O sea, no te creas como que el líder que tiene la verdad absoluta, ¿sí? No te creas el líder que cree que tiene la verdad absoluta. Siempre, cada cosa que tú digas, pídele, si es posible, a tus amigos, a tus hermanos, a tus discípulos, que lo contrasten con la palabra de Dios. Siempre. Lo que hicieron los nobles de Berea, y se llamaron nobles. Y estamos hablando de apóstoles que estaban predicando. O sea, estamos hablando de apóstoles que caminaron con Cristo, que tuvo un llamado directo de nuestro Señor Jesucristo y estaban predicando. Pero ellos revisaban la palabra de Dios y contrastaban con lo que estaban diciendo. A ver si estaba bien. Siempre pidan eso. ¿Y saben por qué? Porque va a generar en la otra persona, va a decir, así quisiera ser yo, depender de la autoridad de la palabra y no de nuestros pensamientos. Porque de repente varias personas van a estar en desacuerdo con lo que yo te estoy diciendo, porque muchas veces van a decir, es que el líder no tiene que mostrarse que se equivoca, el líder no tiene que mostrarse así, el líder siempre tiene que ser así, ¿no? No, somos seres humanos, o sea, yo puedo ser líder de jóvenes quizás, o yo puedo ser pastor en algún momento, pero sigo siendo tu hermano. El pastorado es un ministerio, es un servicio, pero vamos a decirlo, mi nombre que está en mi frente no es de pastor, es de hermano.
me dejo entender, yo soy tu Ujú. hermano. Dios ha propuesto roles, ha puesto ministerios de las cuales nosotros vamos a tener que trabajar y servir, pero yo soy tu hermano. Yo no soy más que el Claro. otro. ¿Me dejo entender? Esa es la segunda cosa que aprendí. Y la tercera cosa que aprendí en el liderazgo es a la paciencia. Mucha paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué la Sí, paciencia? Pero paciencia tienes que entenderlo desde un lado de decir, vamos, Natalio, tú también has sido así que no te pases de sinvergüenza, ¿me entiendes? Entonces, o sea, claro. tú dices, claro, o sea, tú le aconsejas a tu hermano, a tu discípulo, y tu discípulo hace otra cosa contraria, y tú te llegas a enterar que hizo cualquier otra cosa, menos lo que te pidió consejo. ¿Para qué te pides? Pedir un consejo si no vas si no vas a aplicarlo. Pero en tu cabeza dices, paciencia. ¿Por qué? Porque el Señor está tratando con él. Y recuerda cuánto tiempo tú has tardado en entender eso. Cuánto tiempo has tardado en entender la Claro. soberanía de Dios. Cuánto tiempo has tardado para entender la supremacía completa de Dios. Cuánto tiempo has tardado para entender que tenemos que andar en santidad. Cuánto tiempo has tardado en entender que tenemos que vivir en integridad. ¿Cuánto tiempo, Natalio? Y tú quieres que de la noche a la mañana el niño lo entienda en one. No, no es así. No es así. Claro. Tienes que tener paciencia. Y ahí es donde la paciencia va a generar fe en el Señor y decir, Señor, lo pongo en tus manos, tú eres quien hace la obra, tan solo úsame para yo poder seguir apoyando a mis hermanos, en este caso a mis discípulos, para poder seguir proveyéndoles de tu palabra. Entonces, esas serían de las tres cosas. Probablemente hayan más, pero digo tres porque Charlie Claro. nunca me dio preguntas, pero necesito... Me ha dado toda y, la responsabilidad a mí. pero como te digo, eso es lo que he aprendido, ¿no? Primero, no soy quien para escudriñar los corazones de las personas. Yo no soy Dios. Segundo, Ujú. la palabra como fundamento, ya sea que tú lo hables o que ellos contrasten lo que tú estás diciendo, que tiene que ser así. Y tiene que ser paciente. La paciencia es un fruto perdón, es una de las características del fruto del Espíritu. Es que todo el En espíritu. realidad, eso también nos va a moldear el carácter, ¿sí? Esas serían las tres cosas que pude aprender. Wow. Sí, estuvo muy, muy bueno. Esos tres puntos claves creo que has tocado. A ver, durante este tiempo de pandemia, ¿cómo estás siendo moldeado tu carácter? Voy a Filipenses 3:20. Vamos a Filipenses 3:20, ¿ya? Ya, a ver. Dice la palabra de Dios, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y a nuestro Señor Jesucristo. Mi esperanza no está en este mundo. De repente en un inicio tenía mucho miedo, temor, muchas cosas se me venían a la cabeza. Inclusive yo pensaba que tenía COVID hace unos meses, que yo sufro de los bronquios y antes de la pandemia, justo cuando comienza la pandemia, comienzo con esta cosa de de los bronquios Tú no y estás en tenía... Lima, ¿no? Ah, no, estaba en Lima, vivía muchos años en Lima, pero ahorita vivo en Chiclayo. Yo sufrí por primera Ajá. vez de los bronquios en Lima, cuando vivía hace muchos años en Lima. Tuve nuevamente ese Ujú. problema de los bronquios y me vine a rebrotar coincidentemente con este problema de la pandemia. Ujú. Las decisiones, comenzamos a orar con mi esposa muchas veces, orábamos con mi esposa en la mesa, en la sala, en el comedor, en mi oficina, Claro. y entendimos una cosa: quien te predique, mira lo que te voy a decir, quien te haga poner los ojos en este mundo, quien te enseñe que tu propósito está en este mundo,
está afectando tu fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar mirando las cosas de arriba. En este mundo las cosas son tan aleatorias. Eclesiastés 9, perdón, no tengo apuntado, Eclesiastés 9:11 nos dice que la carrera no necesariamente son de los más veloces. O sea, nos está hablando de que la vida muchas veces va a ser aleatoria. Todo lo que nos ocurre en esta vida es muchas veces impredecible. Para nosotros, para Dios no, Dios lo tiene todo controlado. Me dejo entender, para nosotros es impredecible. Pero ¿dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está nuestra roca fuerte? ¿Dónde está nuestra piedra angular? Nuestra fe, nuestra esperanza. ¿No? En Hebreos 11:1, en la versión de King James, dice que la fe es la sustancia. La sustancia es la esencia de nuestra esperanza. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Es en Cristo. Es en Cristo Jesús. Y eso lo hemos entendido en esta pandemia. Puede haber 1000 cosas. Puedo yo estar enfermo. Puede que de repente en algún momento la crisis económica nos llegue a nuestra familia. Que gloria a Dios, gracias a Dios, no ha ocurrido. Más bien este año Dios ha sido muy milagroso con nosotros. Y que por gracia, solamente por gracia, como regalo inmerecido, nos ha provisto y nos ha bendecido, ¿sí? En este caso, solamente es Jesús nuestra roca segura. Entonces, nuestra fe muchas veces ha sido probada. En esta pandemia, Dios ha mostrado su mano poderosa en nuestra vida, en la cual ha permitido cosas malas que nos hayan pasado, como en este caso les conté la muerte de mi tío, como también cosas buenas. Dios me ha provisto a mí de trabajo, a mi esposa también le ha provisto de trabajo. Mi hijo, gracias a Dios, está saludable. ¿Cómo no agradecerle al Señor por eso? ¿Saben? Cuando alguien me pregunta algo y me dice, ¿qué tú sientes por Dios? Yo les digo, siento sorpresa. Siento sorpresa. Porque a un pecador como yo le ha dado tantas bendiciones sin merecerlo. Que a un pecador como yo, que hasta ahorita sigue cometiendo errores, sigue batallando en su mente, Dios lo sostiene de su mano derecha y no lo deja caer. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Esa es nuestra fe. La fe no viene en declaraciones positivas. La fe no viene entre comillas, traer las bendiciones del cielo aquí a la tierra. La fe viene en humillar nuestro corazón en la única esperanza que es Cristo Jesús. Y que cada cosa que el Señor que nos pasa en esta vida, declaramos y decimos que el Señor sigue siendo bueno. Porque sus propósitos son buenos, son eternos. Y si tengo que morir, pues para Cristo muero. Y si tengo que vivir, para Cristo vivo. No importa si tengo que partir mañana, porque yo sé que voy a partir con el Señor. Mi mirada no está puesta en esta tierra, mi mirada está puesta en la eternidad. Es ahí donde tenemos que apuntar. Es ahí donde tenemos que ver. Es a Cristo, es la gloria eterna con Él, pasar la eternidad con Él. Esa es nuestra meta. A esa corona incorruptible, como decía Pablo. No a que tengas un gran carro, no a que tengas una mansión, no a que tengas no sé, varios edificios. Y si lo tienes, y si Dios permite que lo tengas, gloria a Dios por eso, pero nuestra mirada no está puesta en eso, está puesta en la eternidad, está puesta en la corona incorruptible de nuestro Señor Jesucristo, que Él, yo no sé qué voy a hacer cuando escuche la voz de que me diga,
pasa, hijo mío, al gozo de tu Señor. No sé si me lloraré, me arrodillaré, lloraré como un niño, no sé, me treparé en sus piernas y nunca lo intentaré soltar. No sé qué voy a hacer, pero esa es la mirada de un cristiano y esa es la esperanza que tiene que tener un cristiano. No las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo van a pasar. Las cosas de este mundo son aleatorias. La roca es Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros hemos comprobado con mi esposa, que nuestra fe tiene que ser una fe genuina, puesta en la eternidad, no puesta en las cosas terrenales. Las personas, y voy a ser muy concreto porque esto me hierve la sangre, las personas que te digan que Jesús murió para que tú tuvieras riquezas en esta tierra, eso es diabólico, y eso es del diablo, y eso es herético. Porque las riquezas están allá arriba en la eternidad cuando pasemos la gloria eterna con Él. Y si en su voluntad soberana está que nosotros podamos tener riquezas, amén. Si no, gloria a Dios también por eso. Pero nuestra mirada no está acá. Cuando Jesús fue a la cruz, Él puso la mirada en la cruz. No puso la mirada en las cosas de este mundo. Puso la mirada en el propósito que el Señor tenía para la eternidad, no para las cosas terrenales. Lo mismo ocurrió con Pablo, lo mismo ocurrió con Pedro, lo mismo ocurrió con Daniel. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Lo mismo ocurrió con Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos pusieron su mirada en la eternidad, no pusieron en las cosas terrenales su mirada. Entonces, nosotros tenemos que entender de que nuestra vida depende enteramente de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que es Él quien me va a sostener de inicio a fin, y la buena obra, como le dije una vez a Charlie, como les digo a ustedes, chicos, si sientes que estás fallando todos los días, si sientes que estás cometiendo errores, tienes a un abogado que es nuestro Señor Jesucristo y anhela la santidad de Dios. Pon tu confianza en la roca segura. ¿Sí? ¿Y qué va a ocurrir? Va a hacer que tu corazón que tu corazón sea transformado. Porque ya no depende de tus propias emociones, no depende de lo que sientes, no depende de las circunstancias, no, tu carácter no depende de lo que Dios te bendice, porque hay muchas personas que dependen de lo que Dios bendice. O sea, tú sirves al Señor porque Dios te bendijo, no. Tú sirves al Señor por lo que hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Por eso tú sirves al Señor. No sirves por otra cosa. Por eso tú sirves al Señor. Por lo que hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario, por ti, Charlie, por ti, Xiomara, y por todos los que nos están escuchando. Por eso es que nosotros servimos a Dios, no para ganarnos el cielo, sino porque ya Dios en la cruz del Calvario terminó su obra y nos regaló la salvación. Por eso es que nosotros servimos al Señor. Y eso es lo que aprendí en esta pandemia. Mi fe puesta en la roca. Y fue puesta en la roca que es mi Señor Jesucristo. Wow, tremendo. Impactante, diría yo, porque muchas veces perdemos el enfoque. Entonces, Dios permite ciertos momentos, ciertas circunstancias para nosotros volver al enfoque. ¿Quién es Él? ¿No? Lo que tiene para nosotros. ¿Cuál es el propósito de Él en tu vida? Y muchas veces nos desviamos de eso por estar viendo las cosas que hay en el mundo, por estar viendo, ay, es que esto me convendría o esto sería mejor para mí, cuando en realidad eso queda totalmente a un lado. Y bueno, quería preguntarte, ¿qué versículos son los que te apoyan cuando estás en tiempos, no sé, de flaqueza, cuando te sientes desanimado? ¿Qué versículos son los que más te fortalecen? O los más así potentes para ti, más fuertes. Ya lancé uno que es Segunda de Corintios. Vamos a buscarlo para leerlo con claridad, ¿sí? Segunda de Corintios 12:9. 12:9-10 vamos a leer. Miren, dice la palabra de Dios lo siguiente: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. No digo, ay, debilidades, qué mal, el diablo y el diablo y el diablo. No, me gozo en mis debilidades. Reconozco que soy débil, reconozco que soy carne, ¿sí? Que paso necesidades, que paso afrentas, que me enfermo, ¿me entiendes? Que voy a pasar problemas, ¿sí? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Eso reconozco, porque eso es lo que inclusive Jesucristo nos prometió. Reconozco eso, reconozco que voy a pasar esto, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo Jesús. Porque cuando soy débil, cuando reconozco que soy débil y dependo de mi Señor Jesucristo, soy fuerte en Cristo Jesús. Entonces no es que yo mismo me enfrente a los problemas y yo me empodere y comience a luchar contra mis problemas, cuando es el Señor Jesús, cuando es Dios que está adelante de nosotros como poderoso gigante peleando nuestras batallas. Ese sería para mí el versículo más hermoso del cual yo tengo. También tengo, te voy a dar tres versículos. El otro que está en Romanos 8:25, si no mal recuerdo. A ver, un segundo, creo que muchos dicen, si esperamos que nos vemos con paciencia, lo guardamos. No. Bien, un segundo. 8:28. Bien, a ver. Ya, está en Romanos 8:28, ¿ven? Está en Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios, y ya sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Conforme a su propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Ahora, el concepto de bien no es como el bien que nosotros tenemos, porque recuerden que el bien siempre es el bien que el Señor tiene en su pensamiento, que siempre va más allá de este presente que tenemos, va más allá, ¿no? Mi tío falleció y mi abuela dijo, mira lo que dijo mi abuela cuando se enteró de que mi tío ha fallecido, o sea, su mamá de mi tío. ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Nos está castigando? Y yo le dije, siempre el Señor tiene un propósito para cada situación que Él permite o Él hace. Y esto fue, yo le dije, si esto no hubiera pasado, probablemente mis tías seguirían sin hablarse, incluyendo mi madre. Sin hablarse, jamás se hubieran hablado. ¿Me dejo entender? Entonces, el Señor tiene propósitos más allá de lo que nosotros imaginamos. Y eso es un bien. Aunque de repente en el momento no lo veamos así, eso es un bien. Eso es un bien. Entonces, eso sería el otro. Y el último, tengo más, pero bueno, el último es Romanos 5:8. Romanos 5:1:8, perdón, 5:1:8. Romanos 5, capítulo 5, versículos del 1 al 8. Mira lo que dice la palabra de Dios, y lo voy a leer en esta versión, en la versión ¿dónde estás? La Biblia de las Américas. Mira lo que dice acá. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Dígame, ¿qué produce? Produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado.
Ahí está, carácter probado. Y el carácter probado, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, por alguien justo, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Literalmente acá viene un paquete completo de la justificación de Dios. Nos dice que vamos a pasar tribulaciones y esa tribulación va a formar en nosotros paciencia y esa paciencia va a formar en nosotros carácter y ese carácter va a generar en nosotros esperanza y esa esperanza va a estar puesta ¿en dónde? En nuestro Señor Jesucristo, en la gloria venidera. Entonces, no podemos decir de que, ay no, Dios, eres malo porque me estás haciendo pasar por cosas malas. No, hay que tener en cuenta, ampliar la mente y ver que Dios es soberano, supremo, que Dios tiene todo, absolutamente todo bajo control. Él es quien gobierna. Él es quien gobierna. Dice que su estrado está en los cielos. Sí, ahí en los cielos. Entonces Él es el que gobierna desde la eternidad hasta la eternidad. Y eso yo me pregunto, y a ustedes chicos, a las personas que nos están viendo, ¿eso no les genera paz? ¿Eso no les genera confianza? ¿Eso no les genera entusiasmo, gozo, paciencia, amor? ¿Eso no les genera eso? Saber que estamos en las manos de un Dios todopoderoso, de un Dios soberano, de un Dios 3 veces santo, de un Dios que tiene el control de absolutamente todo y todo lo que hace va a favor de los decretos que Él ha hecho desde la eternidad. Entonces, si tenemos esa confianza, ¿por qué alejarnos? Si tenemos esta confianza, ¿por qué no darle nuestro corazón? Porque yo digo, si nosotros pensamos, y es que un poquito para los jóvenes o muchachas, si nosotros pensamos que dándole nuestro corazón a un joven o a una muchacha nos va a ir bien, sin darse cuenta que ese joven o esa muchacha va a fallar, porque es un ser humano y va a fallar y te va a hacer daño, ¿por qué no entregarle nuestro corazón a alguien que es perfecto? A alguien que cuidará nuestro corazón y que dice que es como un tesoro y que tenemos que guardarlo, que es Jesús. ¿Por qué no entregarle a Él nuestro corazón? ¿Por qué no entregarle toda nuestra vida, nuestra alma a Él? Que Él, a pesar de siendo nosotros pecadores, mira, pecadores, Él murió por nosotros. ¿Por qué no entregarle nuestro corazón a Él? ¿Por qué no anhelar esa santidad que el Señor quiere para nosotros y que el Señor nos moldee todos los días a su imagen y semejanza para que nuestro carácter sea formado, nuestro carácter sea moldeado y reflejar al mundo, porque créeme que ahora el mundo nos ve como mira, ni siquiera el mundo nos ve como locos por el evangelio, te digo, nos ve como las peores personas del mundo, nos ve, no como cristianos, nos ve como las peores personas del mundo. ¿Por qué? Porque hemos querido hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Porque cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, el Señor moldea nuestro carácter y reflejamos al mundo el carácter de Cristo. Reflejamos al mundo. Por eso nos llamaron cristianos, porque éramos pequeños cristitos, chiquitos, porque reflejábamos al mundo el amor del Señor, porque reflejamos al mundo la integridad que Jesús tuvo. Eso tiene que ser nuestra meta. Eso tiene que ser nuestro anhelo todos los días, anhelar su santidad para que nuestro carácter sea moldeado todos los días de nuestras vidas.
Sí, eso es muy cierto lo que dices, ¿no? Que muchas veces hasta como cristianos como cristianos muchas veces nos equivocamos y la seguimos embarrando y es el testimonio que no cuidamos porque estamos reflejando, somos embajadores de Cristo, ¿no? ¿Y cómo vas a mostrar ciertas cosas que, que supuestamente siendo cristiano y comienzas a hacerlas y hay un Claro, confrontamiento, creo que también en uno mismo, no sé si te habrá pasado alguna vez, es como que estás haciendo las cosas y dices, pero eso está mal, pero ¿por qué lo hago, no? Y es como que estás ahí en esa lucha, ¿no? Y es que no has claro, entregado todo a Dios, no se lo has claro. dado todo. Claro, y es muy interesante lo que dices porque eh, en Romanos 7 nos dice lo siguiente, mira lo que nos dice Romanos 7. Pablo dice, ay, mísero de mí, que las cosas que quiero hacer no hago y las que no quiero hacer, esas hago. Porque es una lucha constante. Preocúpate si no es una lucha constante. Preocúpate si es que no es una lucha constante. Porque ahí Ujú, sí diríamos, o es que nunca fuiste cristiano, o el Espíritu Santo ha bajado. O sea, es como que se ha enfriado tu vida, ujú. ¿no? Es curioso. Miren, alguien me preguntó una vez, me dijo, cómo sé que yo soy cristiano? ¿Cómo sé que yo soy salvo? Y lo que te van a decir muchas personas seguramente es que el Espíritu da testimonio a tu Espíritu de que eres salvo. Amén. Gloria a Dios. Y es verdad. Esa es la parte subjetiva de la salvación. El Espíritu da testimonio a tu Espíritu de que eres cristiano, como lo dice Juan. Pero hay otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y es la relación que yo tengo con el pecado. Si aún lo sigo disfrutando y creo que estoy bien haciendo eso, Ujú. ¿qué te puedo decir? No, o sea, una cosa es fallo, me siento mal, quiero pedir perdón, y lucho con eso, y lucho todos los días, y otra cosa es disfrutarlo. Es decir, como Ujú. que, listo, ¿no? Todo bien, todo bien, todo bien. Sí, no, normal, fresco, ¿no? Y como dice Charlie, ahí estaría el nuevo Ahí sería el nacimiento. nuevo nacimiento. Ajá. Claro, porque si es que el nuevo nacimiento, es que el Espíritu Santo va a hacer que tu corazón, dice que Él es el que convence de pecado y de justicia y de juicio. Entonces va a hacer que tu corazón no se sienta tranquilo, ¿no? Una vez, voy a abrirles un poco mi corazón, una vez yo discutí con mi esposa y yo estaba en la moto, me fui molesto al colegio a trabajar, me arranqué la moto y me fui, y algo me incomodaba en mi corazón. Algo en mí decía, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué te enojas? Y es como que el Espíritu Santo redarguyéndome en mi corazón y decía, ¿por qué te enojas? ¿Sí? Claro. Ya, y aquí donde viene, ¿no? Eso pasa, eso, ¿no? Lo Y poner ¿por qué me enojo? Pero es que, tú dices, a ver, acá viene la pregunta que el Señor pone en mi corazón y es, ¿y acaso tú no eres así conmigo? ¿Acaso tú no me fallas? ¿Acaso no eres, tú no cometes errores conmigo? ¿Qué te hace más santo claro. más santo que esa persona, que tu esposa? ¿Acaso no eres así? Y mira que te estoy bendiciendo y que, o sea, el Señor ha sido bueno conmigo a pesar de mis errores. ¿Qué Ujú. te hace creer a ti? ¿Qué te hace creer a ti de que te puedes enojar y al enojarte creerte más justo que otra persona? Tienes errores también. Eres un ser humano. Ella es un ser humano como yo y como tú, perdón, como tú y como cualquier otro ser humano. Entonces ahí dije, sí, ahí donde el Señor me bajó las revoluciones, llegué a mi casa, le pedí perdón, la abracé. Yo creo que mi esposa es un milagro de Dios. Yo le digo siempre a mi esposa, y siempre le voy a decir, ay, ¿por qué me tocas a mí todos los días en cada entrevista que tienes? Es que es porque quiero que el mundo sepa que primero he pecado. Y segundo es que yo creo que los milagros existen,
¿Por qué? Porque una mujer tan hermosa como ella, ¿cómo se pudo haber fijado en mí? Eso no tiene explicación alguna. ¿Me dejo entender? Eso no tiene explicación alguna. Eso es un milagro y gracia del Señor de todas maneras, ¿sí? Y sobre todo, claro, amén, gloria a Dios, gracias Señor por tu bendición y que me hayas dado una bendición tan grande como mi esposa y como mi hijo. Pero ahora, ay de mí si le hago daño. Claro. Ay de mí si le fallo. Estoy tratando con una hija de Dios. Uh-huh. Imagínate tú como padre, yo como padre, si a mi hijo le hacen algo, yo me enfado. Imagínate Dios si tú le haces algo a tu hija. O sea, no tienes idea de lo que puede ocurrir. Ay de mí si yo le hago daño a mi esposa. Ay de mí si yo no proveo de mi casa. Ay de mí si yo no soy pastor en mi casa. Yo creo que en este caso la lucha siempre vamos a tener luchas todos los días de mi vida, con las cosas que hablo, con las cosas que hago, pero toda la lucha, ¿dónde comienza, amiga, amigo? Comienza aquí en la mente. El enemigo te comienza a atacar. Aquí comienza la lucha, contigo mismo. El campo de batalla de la mente. El campo de batalla de la mente, es aquí donde comienza, porque después de que comience acá, ¡pah!, baja el corazón, y cuando baja el corazón, olvídate, ya estás a un paso para cometer el pecado, ¿me entiendes? Ahí ya mancaste. Cuando baja el corazón ya no hay vuelta atrás, ya mancaste, ya fuiste, ya estás cometiendo el pecado, ya estás ahí, ya. O sea, y ¿sabes lo que una vez me preguntó? Pero Natalio, ¿cómo sé si es que esto es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios? Ya, a ver, ¿cómo qué, por ejemplo? No sé, por ejemplo, una vez me invitan a una fiesta y donde va a haber mucha cerveza y muchas de esas cosas, pero no sé si es la voluntad de Dios o no sé, y no sé si es la voluntad de Dios. Y digo, a ver, bacán puede ser luz en medio de las tinieblas y normal puede decir, pero ¿cómo te sientes? Ay, es que no sé, ya si no sabes, no vayas. Así Claro, de estás simple. dudando ya. Estás dudando, y todas las cosas que se hacen sin fe es pecado. Claro, exacto. Es pecado. Entonces, si estás dudando, amigo, no vayas, no vayas. No lo hagas, no lo hagas. Porque si es que lo haces, va a comenzar en tu cabeza la batalla de, pero bueno, y la justificación, ¿no? La justificación. Uh-huh. La clásica de, ay, está bien si estoy con un chico inconverso, está bien si estoy con un chico que es cristiano, cristiano. Y tú dices, a ver, ya con esa pregunta, y aparte de lo que te dice la Biblia, ya. O sea, no hay duda. Pero las mujeres o los hombres comienzan a justificarse, ¿no? Ay, pero es una buena persona. Ay, pero me dijo que él va a apoyarme en la religión. Ay, pero me dijo esto. Ay, pero me dijo esto otro. Ya, te puedo decir mil cosas, pero estás desobedeciendo a Dios y eso es lo más importante. O sea, no importa los argumentos que des. Dios es Dios y Él hay que obedecerlo sin intentar ponerle argumentos a lo que el Señor quiere de nosotros. Sin poder decirle, sí, pero Dios, ¿qué pasaría si? Sí? Entonces dices, no, pues no estás obedeciendo. Estás intentando justificarte de tus errores. No estás obedeciendo. Entonces, si dudas, no vayas. Si hay un pequeño de duda en tu corazón, dices, no, creo que no está bien, no vayas. Porque si es que sigues preguntándote si está bien o está mal, lo que va a venir es justificarte. Y después de justificarte vas a ir. Y lo peor de todo, que cuando vayas, vas a caer. Porque tu mentalidad es todavía débil. Y ahí es donde caes, ¿no? ¿Por qué? Yo esto siempre lo voy a decir y voy a tomarme el atrevimiento de decir, chicos, escúchenme bien, yo eso ya lo dije hace horas, pero lo voy a volver a repetir. ¿Quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Quieren ser llenos del Espíritu Santo? Tienen que ser llenos de la palabra de Dios. ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo no es comenzar a moverse, no, es llenarse de la palabra de Dios. Porque el ministerio del Espíritu Santo con el ministerio de la palabra de Dios están unidas. Cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo, ¿hacia dónde fue guiado? Hacia el desierto. ¿Y qué usó? Estando lleno del Espíritu Santo, Jesús, ¿qué usó para enfrentar la tentación? Fue la palabra. Fue la palabra. Cuando Jesús dice, yo me voy, pero enviaré a alguien, al Consolador, al Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, ¿sí? Y Él enseñará las cosas que yo les estaba enseñando. Entonces, Él va a enseñarles.
¿Y por dónde nosotros vamos a aprender? A través de su palabra. Cada cosa que contradiga la palabra y aparezca en tu mente no es de Dios. Me dejo entender, no es de Dios. Entonces, si tú dices, ay, pero yo lo voy a convertir, no es de Dios. Pero si hay un traguito nada más, no creo que vaya a pasar nada, no es de Dios. Sí, no es de Dios. Cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios, no es de Dios. Cualquier experiencia sobrenatural que tú tengas, contradiga la palabra de Dios, no es de Dios. ¿Sí? No es de Dios. ¿Sí? Porque nuestra autoridad última es la palabra de Dios. Nuestra autoridad no es nuestras experiencias, no es lo que nosotros pensamos, no son nuestros conceptos, no es lo que yo siento, no es la palabra de Dios. Entonces, si tú crees que tu lucha es aquí, es verdad, pero que comienzas a justificarte para poder pecar, mejor, mira, no lo hagas. Anda, ya está. Y más bien llénate de la palabra de Dios. Cuando seas llena de la palabra de Dios y estudies la palabra de Dios y estés en oración constante, en esa intimidad con el Señor, esa relación íntima con tu Padre, serás lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, eso. Wow, genial. Y bueno, para terminar, la última. A ver, ¿qué consejos puedes brindar a los jóvenes para permitir que Cristo moldee el carácter de cada uno? Primero, siempre, yo todas las noches lo hago, y eso siempre, hay que autoevaluarnos, ¿sí? Cómo hemos caminado en el día. Todas las noches yo estoy en mi cama, miro al cielo y digo, miro al techo, perdón, el cielo, no tuviera techo, miro al techo, que es el cielo, claro, como pobres no hay techo. No, mira al techo y digo, a ver, Natalio, ¿qué has hecho? ¿Hiciste esto mal? No debiste decir esto. ¿Hiciste esto? Espíritu Santo, enséñame, ¿qué cosas hice mal? Bien, hice esto otro. ¿Y qué ocurre? Que cuando comienzas a hacer esto, el Espíritu Santo te va mostrando cosas que ni siquiera en el día te imaginabas que cometiste mal, pero ahí está. Inconscientemente, ahí está. ¿No? Pensaste esto, tuviste odio en esto, respondiste con ira y no respondiste en amor con esto. Sí, Claro. trataste a tu hijo con cólera, no con amor. Ahí está, pues. Y ahí pide perdón. Y si de repente, autoevaluándote, te das cuenta de que estás amando más el pecado que a Cristo, arrepiéntete. Ven a la cruz. El Señor, dice la palabra de Dios, que no echaré fuera a quien se acerque al Señor. El Señor no echará fuera a quien se acerque a su trono de gracia. Arrepiéntete. Si tú piensas que el pecado es más bonito que seguir a Cristo, arrepiéntete. El Señor está ahí, no te va a echar fuera. Y comienza una vida nueva, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es ir a la iglesia todos los domingos y bautizarte o comulgar todos los días, participar de la cena del Señor todos los días. Eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y no tan solo de labios, sino en tu mente y en tu corazón, y decir, Señor, transfórmame todos los días de mi vida, quiero ser cada vez más a ti, quiero parecerme más a ti, pero si veo que mi relación con el pecado sigue siendo igual, arrepiéntate. Puedes estar 20 años en la iglesia, hermano, amigo, amiga, pero no significa que seas cristiano. ¿Sí? Puedes estar en la iglesia visible de Dios, puedes participar en los servicios, puedes inclusive ser predicador de la palabra de Dios, pero si sigues deleitándote en el pecado, sigues practicando el pecado como algo normal, arrepiéntete, porque la transformación del Espíritu Santo en el hombre se evidencia. Lo que ocurrió con Pablo, antes mataba a cristianos,
O sea, mataba a cristianos, literalmente los mataba, mandaba a matar a cristianos. Después de que tuvo un encuentro con Jesús, se vuelve evidente la transformación. Se Él vuelve mismo da evidente. testimonio. Exacto, se vuelve evidente en la vida de cada uno. Y ahí es donde tu identidad cambia. Y ojo, y esto es lo que tenía que decir. No me preguntaron, pero lo tenía que apuntado. Eso es lo que tenía que decir. ¿Cómo vas a comenzar a tener el carácter de Cristo cuando tu identidad es cambiada? De Saulo a Pablo, de Jacob a Israel. No, si leemos Isaías 56:5 dice que el nombre de los santos son cambiados. Se cambian los nombres. ¿Sí? Nuestra identidad cambia de la naturaleza vieja y pecaminosa del hombre natural al hombre espiritual, de una naturaleza renovada, de una naturaleza que el Señor va a transformar todos los días. Entonces, si tú evaluándote en esta noche o en este momento, te das cuenta, en estos instantes, y te das cuenta de que no te has arrepentido de verdad y no te has acercado de verdad al Señor, arrepiéntete en este mismo momento, acepta al Señor, reconócelo como Señor y Salvador. ¿Y para qué? Para que tengas vida eterna y que el Señor a partir de ahí comience a moldear tu carácter, para que el Señor cambie tu identidad. Porque primero el Señor lo que va a hacer es cambiar tu naturaleza depravada a una naturaleza que va a aceptar la voluntad de Dios. ¿Sí? Y después de eso, el Señor va a transformar y va a moldear tu vida y va a moldear tu carácter todos los días de tu vida. Y esa sería la primera instancia. La segunda instancia, para el joven que le tengo que decir es que, ¿dónde está puesta tu mirada? Están las cosas de acá abajo, te estás afanando por querer conseguir la chica más guapa del mundo, casarte ya, bueno, aunque algunos ya deberían. Entonces, Charlie, no, ¿qué hablan? De repente casarse, afanarte por las cosas de este mundo y pedirle al Señor no vengas porque todavía no me caso, o no vengas porque todavía no acabo la carrera, o te estás afanando mucho por las cosas de este mundo y no estás poniendo tu mirada en el Señor, no estás poniendo la mirada en el Señor. Eso sería la siguiente pregunta. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? ¿En las cosas de este mundo que te ofrece el mundo? ¿En las cosas terrenales? Estás afanándote por un carro nuevo, te estás afanando por querer ganar mucho dinero, pero ¿dónde está tu mirada? Tiene que estar en las cosas eternas, en las cosas de arriba. Vuelvo a repetir, si leemos nuevamente Eclesiastés 9:11, vamos a darnos cuenta que esta vida es aleatoria. Y si tú vas a decir que el Señor es bueno por las bendiciones que te da, en cuando ya no ocurra eso, vas a decir Dios es malo. El Señor es malo. No es eso. Pues digo, no. La bondad de Dios la hemos limitado tanto y lo hemos puesto, ¿sabes cómo lo hemos puesto? Le hemos puesto a Dios a la imagen del hombre, como nosotros pensamos, como nosotros creemos que es la bondad de Dios, ¿no? Cuando Dios en su bondad sobrepasa todo entendimiento, que todas las cosas que permite o hace es para su gloria, es para su honra y tiene consecuencias eternas, no consecuencias necesariamente terrenales en el momento. Entonces, y el tercer y último consejo es, ya está puesto los ojos en la eternidad, y el siguiente es a la imagen de Cristo. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero ¿qué ocurrió? Se distorsionó por causa del pecado. Pero cuando Jesús vino a reconciliarnos con el Señor para que el Señor nos moldee a su imagen y semejanza. Eso es el propósito del cristiano, el propósito del carácter del cristiano, llegar a la imagen y semejanza de Cristo todos los días de nuestra vida. Eso es el propósito en realidad de todo, en cada ámbito de nuestra vida, ojo, cada ámbito de nuestra vida. El propósito de mi matrimonio, de ser moldeado a la imagen y semejanza de Cristo. Yo pido todos los días, mira lo que te digo, yo pido todos los días, Señor, hazme a tu imagen y semejanza todos los días. ¿Por qué? Porque si yo no soy transformado, si yo no soy moldeado, si yo no soy transformado a tu imagen, ¿cómo yo voy a pedir ser pastor de mi hogar? ¿Cómo yo voy a poder
esposa siga siendo transformada si yo no soy transformado? ¿Qué ejemplo voy a dar? Entonces comienza por mí. Yo comienzo que el Señor que obre en mí primero para reflejar su amor. Lo mismo va a ser en tu trabajo. Cada cosa que pase es para llegar a la estatura de Cristo. Lo mismo va a ocurrir de repente en tus estudios. Probablemente te hagan la vida imposible. ¿Entiendes? Algunos en tus estudios te hayan hecho daño, te hayan apuñalado por la espalda, te hayan hecho mucho daño. Pero siempre es para que nosotros vayamos a la imagen y semejanza de Cristo. Ese es el propósito más grande, es glorificar a Dios, a la imagen y semejanza de Cristo para glorificar a Dios. Si no entendemos esto, nuestro carácter va a ser tan limitado, nuestro pensamiento del carácter del cristiano va a ser tan limitado, que cuando venga la dificultad, ese carácter va a ser doblegado y muchas veces vamos a caer, vamos a pecar, y no vamos a agradar al Señor ni a honrar al Señor con nuestra vida. Una de las cosas que le he dicho a los chicos es esto. Cuando tú vives una vida, yo no quiero que pienses en que no vas a pecar, porque si tú piensas en que no vas a pecar, estás pensando en tus propias fuerzas. Sino más bien piensa en agradar a Dios, en hacer su voluntad. Cuando agradas a Dios y haces su voluntad, viene como consecuencia, viene el no pecar. Pero si te enfocas en el no pecar como muchos religiosos, no peco, estás y pecas, te frustras. Y cuando te frustras, claro, te sientes culpable. No del culpable de arrepentimiento, sino del culpable de remordimiento, ¿no? Y piensas que la vida cristiana no es para ti, y piensas que no, y mejor me alejo, y te vas de la iglesia, y todo eso, ¿no? Entonces, piensa en agradar al Señor. Tu mirada siempre en la cruz de Cristo. Ahí tiene que estar siempre tu mirada. Él es tu imagen, o sea, a la imagen de Él, a ese carácter tienes que llegar. Y ahí tienes el fruto del Espíritu, ¿no? Paz, gozo, mansedumbre, benignidad. Y ahí es todo lo que se demuestra que el Señor requiere de nosotros, ¿no? Bueno, wow. Ha sido una charla súper increíble. Ya estamos a punto de despedirnos, no sé qué hora es. Pero 8:30. Ya, 8:30, pero ha sido de mucha bendición, creo que, bueno, yo lo tomo para mi vida, todo lo que has dicho, ¿no? Y rescato muchos puntos que habíamos estado hablando, del enfoque de no tratar de ser perfectos, porque como dices, ¿no? Uno cuando trata o piensa, dice, no voy a pecar, y lo primero que hace es, pues, pecar. Y luego está que, ay, pero ¿por qué lo hice? Que no debía haberlo hecho, y todo así vienen. Y de ahí comienzan los pensamientos. Y te alejas, aunque vayas a la iglesia, pero tu mente está en otras cosas. Claro. Ha sido de mucha bendición tenerte aquí, Natalia. Ahí está Charlie. Algunas palabras, Charlie. Bueno, es un gusto, Natalia, de tenerte aquí. No pensaba que ahora tú ibas a llegar a ese nivel, ¿no? Me alegro mucho, ¿no? Por ahí soltaste muchas cosas muy importantes, muy interesantes. Creo que ya está terminando el live. Hermano Benjamín, que el Señor lo siga prosperando. Creo que nos vemos pronto, amigo. Así que muchas gracias, y con lo que dijiste, creo que lo importante es el tema de enfocados en Cristo, ¿no? Creo que ahí está lo fundamental. Claro, enfocados en Cristo. Enfocados en Cristo. Todo lo demás es arena, chicos. Todo lo demás es aleatorio. Todo lo demás es arena. Todo lo demás pasa. Sí, lo único certero es Cristo. La verdad que es Cristo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor vivimos. A Él sea toda la gloria. Toda la gloria. La eternidad y por la eternidad. Eso es nuestro foco. No hay otra cosa más que podamos añadir a eso, ¿no? Exacto. Bueno, ¿te parece si nos despedimos con una oración? ¿Qué te parece si tú diriges esta vez la oración? Sí, claro. Padre Celestial, Dios amado, Señor, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores,
el Alfa y el Omega, Señor, Dios poderoso y soberano, venimos ante ti para agradecerte por esta reunión, Señor, que hemos tenido, por esta charla que hemos tenido, Padre Celestial. Te queremos agradecer, Señor, por tu Hijo, que enviaste aquí a la tierra para morir por nuestros pecados, Señor. Esta redención, Señor, que nosotros tenemos, entendemos que es por gracia. Entendemos que es por gracia, que nosotros no merecíamos esa salvación, pero fue tu gracia la que nos alcanzó, a la que nosotros aceptamos gustosamente, Señor. Y Padre Celestial, gracias, porque sabemos que estaremos contigo por la eternidad. Pero para esto, aquí en la tierra, Señor, vamos a pasar muchas aflicciones, muchas cosas para que nuestro carácter sea moldeado. Todos los días de nuestra vida, nuestro carácter va a seguir siendo moldeado, Señor, para llegar a la estatura de tu Hijo. Padre Celestial, gracias, Señor. Te queremos glorificar y nos despedimos de este lugar. Pero que tu presencia, Señor, vaya con cada uno de nosotros. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ahora nos despedimos con todos los que han estado en línea. Creo que hice unos mensajes, pero no los puedo volver a ver. Ya de ahí nos estamos conectando para el siguiente live. Espero que hayan podido entender y guardar las palabras en sus corazones. Y como dice Natalia, ¿no? Ustedes también busquen en la Biblia, investiguen, confronten, comparen y saquen ustedes qué es lo que dice la Biblia. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Que tengan una linda noche y bendiciones a todos los chicos que están ahí viéndonos. Extendemos la invitación para Natalia para la escuela olímpica. Claro. Sí, sería. Todavía tengo que terminar, ya estoy estudiando en un seminario ahorita. Ay, ¿te cortó el live? Todavía no, ¿no? Ya sabes. No, ya sabes. A ver, ¿qué dice? O sea, ¿cómo se corta el live? Ya. ¿Salimos o se corta nada más? No. Todavía no acaba, Un saludo para Yoshiro, para Robert, para toda la gente de Enfocados. Chao, que les vaya muy bien. Un saludo para todos. Saludos para todos los chicos que han estado conectados aquí.